Hola, bienvenidos a Fuera del Plano. Yo soy Ale. Y yo soy Alexis. El día de hoy queremos hablarles de un tema que como arquitectos nos parece muy interesante, el auge que están teniendo. Y bueno, lo hablamos desde la ciudad en la que vivimos, que es la Ciudad de México, que son las cafeterías. Y bueno, desde sus orígenes han sido puntos clave de encuentro que permiten a las personas conversar y formar vínculos. Entonces nos parece interesante que hoy el espacio se ha transformado y se ha adaptado a las nuevas necesidades que tenemos y eso hace que justo se acerque la arquitectura a las personas de una manera muy particular, ya que pensamos que el elegir ciertos lugares hacen que esta relación se vuelva más cercana, ¿no? Sí, en los últimos años las cafeterías se han convertido más que en lugares para tomar café, parte de nuestra rutina, lugares de trabajo y en la mayoría de veces parte de nuestra identidad. Muchas veces elegimos la cafetería no solo por lo que venden, sino por cómo te hace sentir el espacio, ya sea la luz, los materiales, el ruido de fondo, cómo están distribuidas las mesas o la forma en la que se integra con la calle. Y hay algo en estos lugares que nos hizo reflexionar un poco y podemos analizar de dónde viene toda esta parte de su historia y cómo ha llegado hasta la actualidad. Sí, es que justo el elegir un lugar tiene, bueno, habla mucho de quién somos, ¿no? Y de qué manera nos acercamos a estas elecciones desde, digo, desde como arquitectos, nos resulta interesante la elección del espacio. Pero bueno, queríamos empezar hablándoles de sus orígenes, donde las primeras se establecieron en ciudades como Estambul y eran conocidas como Caben Cane, que eran casas de café. Espero que lo esté pronunciando bien. Si no, pues si alguien sabe cómo se pronuncia, ahí en los Sí. comentarios, por favor. Y bueno, estas estaban ubicadas junto a mezquitas o complejos urbanos que combinaban funciones religiosas, comerciales y sociales. Y pues bueno, su arquitectura era bastante sencilla, ya que eran espacios abiertos con asientos bajos y el diseño estaba más que nada orientado a la convivencia. O sea, no se buscaba ni privacidad ni nada sofisticado, sino simplemente el que pudieran conversar y compartir historias, debatir o escuchar a otros. Sí, y eso me recuerda mucho a, seguramente eran parecido, no sé si recuerden, a las películas justo de Medio Oriente. Seguramente han visto estos lugares que son como mercaditos, en donde precisamente es un ejemplo visual de lo que tú estás diciendo, ¿no? Esta parte de las cafeterías que se salen, que la gente está conviviendo en la calle, que son más públicas y Ujú. pueden, pues sí, como que conversar y formar parte de esta vida social. Sí, que se sienten como si el espacio se desbordara un poco, ¿no? Hacia Ajá. la calle. Sí, 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 como un poco el símil, ¿no? Al tianguis mexicano, ¿no? Que Ujú. todo está en la calle, es muy público, muy, muy social. Bueno, y continuamos la historia hacia su expansión hacia Europa. Esto ocurre en el siglo XVII y llega en Europa gracias al imperio, perdón, desde el imperio otomano, principalmente en las ciudades portuarias, como Venecia, Marsella y Londres, en donde los mercaderes estaban tratando de traer este concepto del Gabenhanen y lo llevaron, pues sí, como esta novedad exótica que existía en esa época, ¿no? Para 1645 en Venecia está documentado que se abre el primer café en Europa y en 1652 en Londres se abren por primera vez los coffee houses, que son estos espacios para el debate, la lectura, los negocios. Y como comentamos, creo que al traer este concepto lo vuelven, pues sí, como la arquitectura se vuelve adaptando a las necesidades de cada lugar, empiezan a hacerlo un poco más privado, ¿no? Empieza a ser más esta como lugar público hacia la calle, lo empiezan a meter hacia un poco más privado, a tener esta extensión de la calle, pero hacia adentro. Un poco como lo conocemos hoy en día, ¿no? Ya con mesas más organizadas, con eh, este lugar en donde te puedes estar aislado, pero a la vez te pueden ver, todos los puedes ver, pero no estás conviviendo juntos. Lo que puedes observar de primera intención es esta búsqueda de privacidad, ¿no? Como que Ujú. lo primero Un que poco de empiezan aislamiento. ajá, a buscar es esta
diferenciación, ¿no? O este alejamiento un poco de lo público ya hacia lo privado. No completamente, pero sí esta búsqueda como de pues no sé, quizás sí entre privacidad o quizá como Como el comenzar bullicio, ¿no? Tal a... vez de la calle, Ajá, ¿no? sí, Diferenciar si sí. tú estás platicando, como decíamos, de un tema político, de un tema de negocios, pues sí que se vuelve un poco más alejado, ¿no? Al bullicio o el ruido que está en un lugar, que es estar en un lugar público. Y bueno, hablando de estas nuevas necesidades, pues llega el siglo XIX, donde entran las nuevas tipologías debido a las nuevas necesidades. Entonces, las cafeterías comienzan a cambiar de escala y de función de cierta manera, ya que se van adaptando a nuevos ritmos de las sociedades a las que van entrando, ¿no? Sí. Entonces, llegan varios productos nuevos para ofrecer como cafés importados o tés, y también comienza a popularizarse la prensa escrita. Entonces, ¿qué sucede? Que esto pues impacta en la manera en la que las cafeterías comienzan a pensarse ya también como espacios de lectura, de trabajo y sobre todo de descanso, porque comienzan a aparecer ya estas como necesidades de búsqueda de lugares cómodos para estar, sin necesidad quizá de conversar, sino simplemente estar en En la ellos, ¿no? estancia, sí. Ujú. Sí, 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 suena interesante, ¿no? También como los espacios, como tú dices, van implementando aparte de estas necesidades que van satisfaciendo, pues estas características, ¿no? De la revolución industrial, ¿no? Como pues sí, esta parte de la iluminación eléctrica, Ujú. de estos diseños de mobiliario que se empezaron a hacer, pues, sillas y todo este tipo más cómodo. Entonces todo va aportando a este cambio que tú vas comentando y que sí suena muy interesante, ¿no? Creo que aquí ya nos acercamos más al tipo de cafeterías que conocemos hoy en día. Ajá. Sí, porque justo también en esta investigación surge esta parte de cómo la arquitectura o ciertos movimientos artísticos como el Art Nouveau Mm, comienzan a llegar, ¿no? A las cafeterías. Y bueno, para dar un poco contexto. ajá, como contexto del Art Sí. Nouveau, es un movimiento artístico que buscaba romper con este diseño tradicional, cuadrado, ¿no? Académico, y su principal característica pues era la inspiración en la naturaleza, en el reinterpretar ciertas ondulaciones, cierta plasticidad, cierta estética que lo natural nos da en sí por lo que es, ¿no? Entonces creo que pues sí, empiezan a buscarse ya diseños o estos acercamientos a a crear espacios más sofisticados, porque las personas comenzaron a pasar más tiempo en esos espacios. Entonces, pues claro, empiezas a notar mucho más el mobiliario, ¿no? Como decíamos, o el contacto con el exterior, o que empezabas como a tener estas decisiones que pienso que tenemos ahora, ¿no? De decir, pues yo elijo este lugar porque quiero trabajar, o elijo este porque quiero simplemente descansar, o elijo este para conversar, ¿no? Ujú. Pero ya empezaban como estos acercamientos a lo que ahora conocemos como las cafeterías a las que vamos nosotros. Sí, sí, creo que ya empezabas a tener como hasta esta cierta preferencia, ¿no? Como tú dices, el tipo de diseño que se hacía enfocado en las necesidades para cada cafetería y entonces ya empezó a existir esta variedad en la que a lo mejor aquí había ciertos tipos de ornamentos en su diseño o había Ujú. cierto tipo de Sí. mobiliario en otro. Entonces, como dices, creo que ya empezó un poco más a diferenciar esta selección que podías tener o esta variedad al escoger una cafetería, obviamente adaptada a ese tiempo, ¿no? Ujú. Sí. Y bueno, continuando, llegamos ya a la actualidad en este recorrido que llevamos haciendo por las cafeterías. Y principalmente existen dos categorías actualmente. La primera es, creo que se mantuvo de lo que venimos hablando, estos tipos de cafés históricos, que son más tradicionales, que tienen este mobiliario del siglo, a lo mejor en el que se fue su apertura, tienen una atmósfera tranquila, tienen como, pues sí, esta sensación de que el tiempo se detuvo, ¿no? Esta, Ujú. pues sí, como experiencia más clásica, ¿no? De sentarte en un café más tradicional con estos muebles.
Y la siguiente clasificación serían estas nuevas cafeterías o tercer lugar. Este concepto de tercer lugar viene del sociólogo Ray Oldenburg y se refiere a estos espacios que no son tu casa, que sería el primer lugar, ni tampoco son tu trabajo, que sería el segundo lugar. Pero este tercer lugar es el lugar donde también te puedes sentir cómodo, puedes relajarte, conectar con otras personas. Son lugares en donde estás sin presión, sin no tener un lugar estricto o a una obligación específica que tienes que realizar. Aquí este tipo de cafeterías pues ya tienen un estilo más minimalista, priorizan la iluminación natural, las conexiones inalámbricas, el wifi. Siento que son más flexibles que como veníamos viendo las otras cafeterías, ¿no? O sea, Ujú. sí es este paso a la evolución que hemos visto y creo que es parte del boom que están teniendo estas cafeterías o estos nuevos conceptos en los que, como decíamos al principio, no son tanto el que vayas a la mejor a tomar un café o sea, siento que eso pasa a segundo plano, son más un lugar para poder estar, para poder convivir, Ujú. para tan solo salir de tu casa, ¿no? Como dicen Sí. los sociólogos, que a veces estás demasiado tiempo trabajando en un lugar o no sales de la computadora, son estos lugares más de descanso, ¿no? Ujú. Sí, bueno, en algún momento escuché a la arquitecta Tatiana Bilbao decir algo muy interesante que recordé ahorita que estabas terminando bueno, de hablar, en cuanto a que muchas veces los arquitectos nos preocupamos por crear, ¿no? O por lo que hablamos ahorita, por cubrir necesidades, pero de pronto simplemente tienes como que dar un paso atrás y crear una arquitectura que simplemente permita, ¿no? Que Ujú. sucedan las cosas. O sea, ya no es quiero Sí. cubrir esta necesidad, sino quiero que suceda lo que tenga que suceder, ¿no? Es lo que hace que estos espacios se vuelvan tan importantes para nosotros, ¿no? Que ahora somos los que habitamos o, bueno, vamos a esos lugares. Porque es Sí. justo lo que hablábamos de lo que sucedió en la pandemia, que también pensamos que es un punto clave en esta historia de las cafeterías, en donde nos dimos cuenta que se vuelve o bueno, comienza este movimiento muy particular en el que de nuevo comienzan a apropiarse de las calles, ¿no? Que se vuelve como esta parte de voy a tomar los espacios que antes ocupaban los automóviles, ¿no? Para poder como volver a conectar con los orígenes de estas cafeterías, ¿no? De ser público y lo más cercano a la comunidad, ¿no? Al sentirte parte de la comunidad tiene mucho que ver con el qué tan en contacto estoy físicamente también, ¿no? Ujú. No solamente quizá en lo social de, veo a mi vecino y camino, sino también físicamente. Es interesante ver cómo en la pandemia sucedieron como que estas dinámicas que nos redirigen otra vez al origen de las De mismas las cafeterías. cafeterías. Sí, creo que parte de eso, de lo que vivimos en la pandemia, se fue transformando en esta búsqueda de conexiones, ¿no? De volver a buscar esta Ujú. parte, como mencionas, de tener esa conexión hacia el exterior o tener conexión con estas personas, que en esa época se daba justo que el ambiente más seguro para volver a tener esta conexión con personas, pues era el exterior, ¿no? La Sí. misma calle que permitía que no fuera un espacio cerrado en donde se propagara el virus. Y creo que eso ayudó, como dices, a tener esta flexibilidad de espacios en la que ahorita se me viene a la cabeza la anécdota que nos contaron en la universidad, digo, no lo he investigado bien, que hablaba sobre Frank Lloyd Wright, ¿no? Que cuando terminó no me acuerdo qué casa terminó de diseñar, puso Mm. los muebles, compró todo exactamente como lo diseñó y lo pensó en los Mm. planos, Ujú. lo dejó tal cual lo quería. Y regresó una vez y los dueños a los que se les diseñó la casa habían comprado completamente, o no me acuerdo Se habían perfectamente. cambiado completamente el Ajá, lugar y el chiste es que a creo que sus necesidades. la persona quería comprar una lámpara porque le explicó las edades y él fue y le compró la lámpara que él pensaba que era la más correcta en función al diseño que él había propuesto. Entonces, como lo relaciona a lo que dices de Tatiana, ¿no? Que pues sí creo que eso aplica mucho a la arquitectura en la forma en la que está evolucionando estos días. Más allá de Ujú. ser estos arquitectos
que tenían, y justo lo podemos ver en las cafeterías, ¿no? Que tenían esta disposición de ciertas mesas o esta rigidez en el diseño en la que tenía que ser una barra o se tenía que seguir ciertas funciones que se clasificara como una cafetería. Ujú. Creo que ahora el diseño de diferentes ambientes en la misma cafetería, Ujú, que si ujú, tienes el sí. silloncito en el que te acuestas, que a lo mejor hay una mecedora, que tienes la sala, o sea, o el escritorio, aportan a que, como tú dices, tú propicias que el espacio tenga esas diferentes funciones y Ujú, eso creo que aplica en toda la arquitectura que se está realizando hoy en día, ¿no? Con sí. todos estos nuevos procesos, estas nuevas tecnologías, creo que todo se está volviendo al mismo tiempo la misma función y parte de eso nos dejó eso la pandemia, ¿no? Por ejemplo, en tu casa era el lugar en donde duermes, el lugar en donde cocinas, el lugar en donde ves la tele y el lugar en donde trabajas. Y empezamos a tener esta diversidad de actividades en un Ujú, mismo espacio, sí. que se vuelve muy complejo cuando no está diseñado para eso, ¿no? Cuando tú Ujú, tienes un espacio a lo mejor solo sí. de trabajo para ciertas condiciones y lo quieres cambiar o quieres hacer otra actividad, se vuelve muy difícil que esa actividad se adapte a ese espacio. Y Ujú, ese creo que es el reto que actualmente los arquitectos, desde mi punto de vista, tenemos y lo abordan muy bien las cafeterías, ¿no? Y no tiene que ver con la estética, ¿no? Como ujú, decimos, ¿no? Hay sí. para todos gustos, ¿no? A lo mejor Sí. más minimalistas o más enfocadas en, no sé, en otro tipo de diseño, pero creo que eso es lo que también hace parte que tengan tanto éxito actualmente las cafeterías, Ujú, para sí, mí. que hay para todos, ¿no? Que puedes elegir la que tiene más contacto con la naturaleza o la que está más hacia el interior. Más Entonces, pues privada, sí, sí, ajá, como que cada una va haciendo o permitiendo que las cosas sucedan para las personas que quieran, ¿no? O sea, para las sí. que decidan estar en ese lugar. Y bueno, para cerrar este episodio llegamos a la sección de los proyectos. Como siempre les recomendamos dos proyectos. Voy a iniciar con el primero que está en China. Este es una casa de té que también funciona como cafetería. Se llama Rincón y está diseñado por Devolution. Y bueno, queríamos recomendarles este espacio ya que nos pareció muy interesante la experiencia de lo público. Es un espacio pequeño y abierto, pero su relación con el exterior es prácticamente intuitiva, ¿no? O sea, el diseño permite que suceda y que el espacio se, se sienta como invadido del exterior. O sea, juegan muy bien con la relación que tienen los usuarios desde el interior hacia el exterior. Entonces, pues chequenlo y díganos qué les parece. Y mi recomendación es en la Ciudad de México, es Jabre 69, que es una intervención realizada por AT103 y en colaboración con Reurbano. Específicamente está enfocada en recuperar un edificio del siglo XIX que había quedado abandonado en la colonia Juárez. El fin era conservar o se conservó la estructura original y creo que es un ejemplo de cómo la reutilización de varios espacios, adaptarlos a nuevas necesidades, que es lo que venimos hablando, se puede dar de una muy buena manera y pasar de estos espacios, pues sí, históricos a algo más contemporáneo. El café se llama Nin, pueden ir, está muy rico, lo hemos probado, no está tan caro. Y también tiene esta zona que comentábamos, ¿no? Que se hizo en la pandemia, esta zona exterior que puedes disfrutar y puedes estar ahí un poco con la naturaleza. Y chéquenlo, pueden ir o pueden verlo igual en el link que les dejamos. Ajá, ya saben que dejamos los links en la descripción y pues muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.